día de hoy. El accionante de esta audiencia es el licenciado Germán Felipe Ramírez Villegas. Luego, entonces, toda vez que es una audiencia de establecimiento de las cosas a su estado previo, le voy a conceder el uso de la voz para efectos de escuchar y que fundamente y motive su petición. ¿Tiene el uso de la voz el abogado? Muchas gracias, señoría. Bueno, en atención de que la audiencia que nos ocupa, que nos convoca ahora, es relativa a la carpeta auxiliar 28-2020, diagonal 2020, que emana de la carpeta de investigación FGE, diagonal QR, diagonal TUL, diagonal 08, diagonal 762, diagonal 2020, que en lo subsecuente me referiré a ella como la 762-2020, diagonal 2020. Es que a su señoría digo, con fundamento en lo prescrito en el arábigo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que vengo a solicitar el restablecimiento de las cosas hasta antes del hecho, consistente en el legal aseguramiento o de considerarlo su ilustrísima procedente en términos del segundo párrafo del artículo 246 en relación al primero del 243 de la codificación invocada. Solicito a favor de mi asesorado y o defenso la devolución en depósito provisional, toda vez que, como se ha aprobado dentro de la carpeta de investigación, el inmueble ¿Perdón? Sí, continúa. Señoría, de conformidad con el artículo 44, las actuaciones son eminentemente orales, su señoría, y de las actuaciones del asesor se denota la clara lectura que está realizando del discurso que pretende hacer valer a su señoría. Solicito que lo requiera para que deje de leer. Bien, el abogado. Nada más le voy a permitir que usted se apoye sobre datos específicos en cuanto a fechas y números de carpeta. No voy a permitir lectura íntegra de documentos de la carpeta de investigación. Si usted tiene algo para apoyar su memoria, lo voy a autorizar. Pero sí le pediría que solo respecto a registros de la carpeta de investigación, no de lectura íntegra. Si tiene usted algo para apoyar su memoria, algún documento, puede usted dar continuidad a la audiencia. Seguro que sí. Gracias. Oiga, habla aquí el maestro Saucedo con su venia. No está prohibida la lectura, al menos que denote desconocimiento del sistema, que quede claro, ¿eh? Porque el sistema viene de Estados Unidos, tiene 500 años y ellos también leen. No somos computadoras. Y lo que se busca este sistema, su señoría, con todo respeto, es el esclarecimiento de los hechos. Y no se le va a coaptar al licenciado Germán algo que está en una pauta, en una guía de debate, porque hasta los jueces, con todo respeto, leen las determinaciones en la laptop. Lo digo con todo respeto y usted no me va a dejar mentir, ¿no? Entonces, que fluya lo que quiere decir el licenciado Germán, porque no vamos a permitir que se nos coacte esa libertad. Está prohibido cuando se denota el desconocimiento del sistema. Y claro que soy respetuoso de lo que usted diga, pero solicito con todo respeto que dejen de interrumpir. Ya se apropiaron de un terreno y ahora están interrumpiendo. Es Sansón contra Goliat, su señoría. No se deje sorprender, por favor. Gracias, es cuanto. Bien, gracias. Ya emitió una resolución, ya le dije al abogado que puede usted apoyarse para su memoria en documentos. Desde luego, nadie tiene la memoria amplia para recordar datos como son nombres, fechas. Lo que no voy a permitir es lectura íntegra de documentos. Está muy bien. Gracias. Bueno, a manera de preámbulo, debo de señalar con respeto a su señoría lo que señala la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo en su artículo cuarto párrafo y tercero, en el diverso también en el primer párrafo, y señala, entre otras muchas otras cosas, señala, la calidad de víctima se adquiere con la acreditación, daño o menoscabo de los derechos en términos de lo establecido en la presente ley, en la Ley de Víctimas del Estado. De acuerdo a esa ley, mi representado le asiste la calidad de víctima, toda vez que ha acreditado los daños que le rogó el indebido aseguramiento
que se dio en la carpeta de investigación 762-2020. Querella interpuesta por el AGEPRO en fecha 14 de agosto de 2020, en donde, valiéndose de argucias legaloides, alegaron hechos total y absolutamente falsos, como que se acababan de enterar de que había gente ingresando material al inmueble, siendo el caso que no fue así. O sea, desde al menos el 2016 tiene pleno conocimiento el AGEPRO por medio de sus funcionarios que dicho inmueble se encuentra en litigio, precisamente con mi asesorado. Sin embargo, el Ministerio Público, en contubernio con el AGEPRO, llevaron a efecto un aseguramiento por medio de una querella que presentaron en términos del Cardenal 158, como lo señalé, en fecha 14 de agosto. Realizando el aseguramiento apenas el 19 de agosto de ese año, del 2020. Sí, el asesor, por favor, solo le voy a pedir algo muy amable. Sí. Mire, los términos que usted utiliza de contubernio y estas circunstancias que denotan usted para la fiscalía y la institución que aparentemente es la ofendida, pueden generar un desbordamiento en esta audiencia, ¿sí? De ánimos. Yo voy a estar escuchando a los otros abogados que usted, pues, es un mal abogado y entonces puede esto desbordar los ánimos, y sí le pediría entonces que no le falte respeto al señor fiscal y a ninguna de las partes, y también las partes hagan lo propio, ¿sí? Si no, de verdad que me voy a ver en la necesidad para que no se ocasione esto, pues hacer uso de los medios de apremio que ustedes ya conocen. En ese momento les voy a hacer una amonestación. Sin embargo, los voy a dejar apercibidos con multas, ¿sí? De 20 meses de mi autorización, sin perjuicio de que se pueda agotar cualquier otro medio, porque son, a criterio de este tribunal, esos argumentos, repito, pueden hacer que los ánimos vayan más allá y entonces a usted le falten el respeto o a alguno de los otros abogados, ¿sí? Entonces, por favor. Pido disculpas, señoría, con respecto, me dejé llevar, pero bueno, así las cosas. El día 14 de agosto presenta una querella el licenciado, en representación de la AGEPRO, el licenciado, que no tengo el nombre completo, es Palicio, en representación de AGEPRO, en donde dice que apenas hace 3 días se enteraron de que en el inmueble estaban ingresando gente con material, sabiendo y constándoles que desde al menos el 2016 se encuentra en litigio y se encontraba precisamente en la sala constitucional, otrora también administrativa, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en donde finalmente se decidió que nos asistía la razón el interés jurídico, que es muy importante, el interés jurídico respecto al inmueble. El inmueble se encuentra ubicado en el lote 10, manzana 001, de la región 001, con una superficie de 600 metros cuadrados en la carretera federal Cancún, entre la avenida Ruinas Tamul y la calle Sacilquín, en la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Bueno, pues así las cosas. Esto lo sabía la fiscalía, que le ostentaban mi asesorado la posesión, porque el día 8 de agosto, unos días, una semana antes, tal vez menos de una semana, se había ido a presentar una denuncia por despojo calificado en términos del numeral 159, fracción primera, segunda y tercera, en contra de unas personas que estaban intentando despojar, que a la postre supimos cómo estaba la cuestión, ¿no? Pero bueno, en esa querella, que fue la que, con número 722-2020, se acreditó la posesión y que el predio se encontraba en litigio y la temporalidad de la posesión. El caso es que el día 14 le dan entrada a una querella por despojo en términos de 158 y el día 19, 3 días después, porque se atravesó sábado y domingo, realizan el aseguramiento. Aseguramiento que violentó el artículo 16 constitucional, en donde señala en su primer párrafo que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, en donde se debe de fundar y motivar la causa legal, que en el caso concreto no lo hicieron, señoría. También tenemos que las obligaciones del Ministerio Público de conformidad al
párrafo 23 del artículo 131, que en lo que interesa dice actuar con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo que en la especie tampoco aconteció. En atención a lo presupuestado en la área Vigo 20, fracción, inciso A, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa dice, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Lo que se desprende que uno de los principales objetivos del sistema penal acusatorio es la protección del inocente. Bueno, la cuestión aquí en cuanto al interés jurídico, en cuanto a la ostentabilidad de la posesión por parte de mi asesorado y o defenso, en este caso, bueno, compartimos como defenso, debo decir a su señoría que en fecha 2 de junio de 2017, mediante oficio IPAE, diagonal CJ, diagonal DCT, diagonal DPA, diagonal 0007, diagonal 2017, emitido por el AGEPRO y ha llegado a la carpeta de investigación 762, tanto por ellos como por nosotros, dice en uno de sus resolutivos de aquel entonces, que se fue a revisión, se fue a demanda de nulidad en el Tribunal Administrativo, dice, se le concede el término de 10 días hábiles contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación de la presente resolución al ciudadano Felipe Ramírez González para que haga la entrega voluntaria, real, material y jurídica del predio identificado en el inmueble identificado con lote número 10, manzana 001, en Avenida Ruinas de Tamul, entre Avenidas Tulum y calle Nicteja. Domicilio también conocido como el crucero de las Ruinas de Tulum. Esto lo dijo la propia AGEPRO. Es importante señalar, señoría, que el aseguramiento no se realizó con los lineamientos que exige el 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala en lo que interesa, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a los derechos establecidos en la Constitución, resultando por demás obvio que un aseguramiento de inmueble implica afectación a derechos establecidos en la Constitución, en este caso el derecho de posesión. Autorización judicial que no existe en la carpeta de investigación 762-2020, ni en la orden de aseguramiento de fecha 18 de agosto de 2020. Asimismo, tampoco existió flagrancia. A mayor abundamiento en cuanto a la ilegalidad del aseguramiento, existe el siguiente criterio orientador con número de registro 2021-150 del rubro aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público en la carpeta de investigación. El decretado fuera del supuesto de flagrancia delictiva requiere autorización previa del correspondiente juez de control. En la carpeta de investigación 762, en calidad de víctima, don Felipe Ramírez González compareció por medio de escritos de fecha 15 de septiembre, en donde se le dijo al Ministerio Público que el acto ilegal había violentado derechos fundamentales de mi asesorado, pues a pesar de constarle que la posición la ostenta mi asesorado por más de 37 años, pues esa situación ya se encontraba acreditada en la diversa carpeta 722-2020, este decretó y efectuó el aseguramiento sin satisfacer los extremos del diverso 252 del Código Nacional. El 10 de octubre de 2020 se le hizo saber al Ministerio Público que el predio en cuestión se encuentra en litigio, e incluso se exhibió y se hizo propia la constancia que estaba a fojas 233, allegada a la carpeta 762-2020 por la propia GEPRO, en donde señala Tulum, lote 001, manzana 001, supermanzana 000, región 001, superficie 600 metros, con folio registral 126761, actualmente en litigio con el ciudadano Felipe Ramírez González. El instituto no ha ejercido acción penal, pero se tiene conocimiento de que está en litigio. El 9 de noviembre de 2020, por medio del escrito, exhibieron constancias de la Sala Constitucional Administrativa, deducidos del juicio 278-2017, en donde quedó acreditado ante esa autoridad mediante oficios IPAE, diagonal DG, diagonal CJ, diagonal 055, diagonal 1, diagonal 2017,
el IPAE, diagonal DG, diagonal CJ, diagonal DTC, diagonal 021, diagonal 7, diagonal 2017, el oficio con número IPAE, diagonal DG, diagonal CJ, diagonal DCT, diagonal 0215, diagonal 5, diagonal 217, de 16 de mayo de 2017. Con ello se acreditó que el señor Felipe Ramírez González, que el señor Felipe Ramírez González es quien ejerce la posesión del tantas veces citado inmueble. Con los dichos oficios se acreditó dicha circunstancia de forma indubitable, pues en la propia sala constitucional, que fungía como administrativa, se acreditó que la posesión y el interés jurídico de mi asesorado y o defenso la ostenta don Felipe Ramírez González. Hay un oficio, señoría, que denominado AGEPRO, diagonal DDJ, diagonal CGPTA, diagonal CJ, diagonal 574, diagonal 10, diagonal 2020, en donde se prueba que José Eduardo Serrano Bustillos, en su carácter de coordinador jurídico de AGEPRO y demandado, pretende dar ante la Sala Constitucional cumplimiento a la ejecutoria. Sin embargo, no lo logra hacer y queda su júdice dicha determinación, la que ya se fue le está conociendo de ella desde el mes de febrero la Sala Administrativa del Unitario aquí en la ciudad de Playa del Carmen, el expediente 03, diagonal 2021-SU2-A-2 del índice de la segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de aquí de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Es decir, el predio se encuentra en litigio, señoría, desde hace un buen rato. Y esto lo sabía el AGEPRO. A mayor abundamiento, nuestro Código Civil para el Estado Civil para nuestro Estado, en el diverso 1789, establece en lo que interesa que la posesión que no tenga el carácter de derivada da al que la tiene la presunción de propietario para todos los efectos legales. Asimismo, se exhibieron diversas constancias de aquel juicio entre la sala, S.C.A. diagonal A, diagonal 278 de 2017, en donde consta que el predio en cuestión se encuentra desde al menos el mes de julio de 2016 hasta la fecha en litigio. Asimismo, señoría, como se había comentado, el día 8 de agosto de 2020 se presentó ante la Fiscalía la denuncia denuncia por despojo, de acuerdo al 159, fracción primera, segunda y novena, en donde se encuentran involucrados precisamente los señores aquí comparecientes, que son Bustillos, el señor Bustillos, el licenciado Bustillos, en su carácter de apoderado de la AGEPRO, el señor José Eduardo Serrano Bustillos y el señor José Ignacio Martínez Palicio, quien presentó la querella. Se encuentran en esa carpeta 722-2020. El caso es que el día 16 de abril presentaron una promoción al fiscal que está conociendo de esas carpetas, que no es el mismo que conoció con anterioridad, en donde solicitan que se turne a justicia alternativa los autos de dicha carpeta para llegar a una solución con el agraviado, con la persona, con la víctima, que en este caso es definitivamente el señor Felipe Ramírez, en la 722. Documentos y datos que ya se acercaron a la carpeta 762, que deriva esta carpeta auxiliar 28. Entonces, pues tenemos que se ha acreditado con suficiencia dentro de la carpeta que se tienen todos los datos de prueba consistentes en licencia de funcionamiento, pago de impuestos, uso de suelo, uso de servicios, todo a nombre del ciudadano Felipe Ramírez González. Y que ese lugar, ese comercio,
lo trabaja como negocio, como restaurante y como centro de hospedaje. Sin embargo, bajo argucias, sin embargo, indebidamente fue asegurado y esa es la situación, señor juez. ¿Es cuánto? Hasta ahora, gracias. ¿Viene el asesor jurídico? Perdón, señoría, el asesor jurídico es de la Asesor víctima. En ese sentido, somos nosotros, la Agencia de Proyectos Estratégicos. Sí, eso es asesor jurídico que está al lado, ¿no? Sí. Pensé que le estaba dando el uso de la voz al abogado del imputado. No, dice asesor jurídico. Gracias. Escucho al asesor jurídico. Breve intervención que usted me está haciendo favor de conceder. Debemos tener bien en claro diversas situaciones. Pretende confundir las partes procesales que se ven inmiscuidas en este procedimiento. Invoca una ley de naturaleza estatal para pretender arrogarse a que no le existe. Establece de forma clara el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, completamente aplicable al caso, que para los efectos de este código, el delito al sujeto activo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta del. En los autos de los cuales deriva la causar y que en el caso lo es la carpeta de investigación 162/2020, quien tiene reconocido el carácter de víctima lo es la denominada Agencia de Estratégicos del Estado de Quintana Roo, AGPRO. De la misma carpeta de investigación, a lo largo de los actos de investigación que ha venido desarrollando el fiscal, se pudo llegar a la conclusión que la persona que se encuentra aquí presente y que se duele de tener un carácter de víctima que no le asiste, Felipe Ramírez o el señor Felipe, quien ya tuvo el uso de la voz con anterioridad. Por otro lado, realiza una serie de narrativas por las cuales intenta que la presente audiencia derive en una audiencia de restablecimiento de las cosas al estado previo y fundamenta o funda tal petición en lo dispuesto por el artículo 111 del propio Código. Debemos en cuenta la correcta interpretación, tanto gramatical como sustancial de la propia norma 111, que al efecto establece que la víctima podrá solicitar al órgano de control la restitución de sus bienes. Así lo establece el artículo 111 y habla precisamente de sus bienes, así lo establece. Siempre y cuando haya suficientes elementos para el jurisdiccional lo pueda así decidir. En este orden de ideas y a efecto de debatir lo argumentado por mi contraparte, debo hacerle la mención a su señoría que dentro de los autos de la carpeta de investigación 762/2020, que es en la que nos encontramos actuando y de la que deriva la presente carpeta auxiliar, no se ha acreditado con dato de prueba suficiente a criterio del fiscal también que le asista algún derecho, ya sea derecho posesorio o derecho de propiedad, a mi contraparte. Y esto es así porque de los editores de prueba que dice haber incorporado en la carpeta de investigación 762/2020, nunca y bajo ninguna circunstancia se demuestra o se acredita que le asista al de poseedor o de propietario del inmueble identificado como lo que es Manzana 1 de la avenida Ruinas Tulum, entre avenida Tulum y calle Nista en Tulum, Quintana Roo. En contrario,
mi representado ha acompañado diversos datos de prueba en la investigación preliminar o inicial, justificar la propiedad del inmueble que encontramos que se encuentra asegurado por las técnicas de investigación ejercidas de parte del ciudadano agente del Ministerio Público. Por otro lado, establece francamente y más clara el artículo 109, fracción 23ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima tiene derecho a ser restituido en sus derechos cuando estos se encuentren acreditados. Así lo establece el numeral 109, fracción 23. En el supuesto que nos encontramos, mi contraparte no cumple con lo dispuesto por este artículo, como ya lo manifesté con antelación, mi colitigante le asiste el carácter o naturaleza de víctima en la presente carpeta judicial, en esta carpeta auxiliar. De forma somera, dentro de los autos de la carpeta de investigación 762, que el hecho de posesión sobre los bienes de mi representado. Igualmente, su señoría, mi colitigante pretende darle un mayor peso jurisdiccional al que pudieran tener los diversos datos de prueba que dice haber ofrecido dentro de la carpeta 762, diagonal 2020. Y esto es así porque tal como lo establece el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la audiencia o la etapa intermedia donde se deberán ofrecer y admitir los medios de prueba, así como la de los mismos y los controvertidos que serán materia del juicio. Debemos de tener muy claro, su señoría, que nos encontramos en una investigación preliminar desformalizada, en la cual el agente del Ministerio Público actúa a petición de la víctima, que en el caso lo representa a mi representado a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Y por otro lado, intenta confundir y hacer caer en el error a su señoría, alegando que la técnica de investigación ejercida por el fiscal, en ese sentido, establece el artículo 252 de la misma ley instrumental, cuáles son los actos de investigación que requieren de un control judicial. Pero de las 6 fracciones enunciadas en dicha legislación, en ningún momento se habla de que se deba de tener el aseguramiento de bienes como un acto de investigación que requiera control judicial previo para la ejecución del mismo. Por otro lado, debemos tener bien claro el principio de derecho que establece que nadie puede favorecerse o beneficiarse de su propio dolo. Y esto lo manifiesto así, su señoría, toda vez que mi colitigante pretende hacer valer una restitución de derechos o bienes que establece el artículo 111 de la ley instrumental, argumentando que los bienes que se encuentran en el litigio, según su dicho, son de su posesión. Pero, al efecto, debo manifestar que esa conducta desposesoria de los bienes que son propiedad de una unidad denominada Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, no pueden venir en este momento a constituir un derecho a favor de una persona que pretenda beneficiar, que a través de hechos con apariencia de delito le arroguen algún derecho respecto de bienes que no son ni de su posesión ni de su propiedad. Por tanto, su señoría, en este momento debo de solicitar que la petición de mi colitigante, que debo decir que en este acto no se le ha arrogado incluso ninguna calidad ni de víctima, ni
solamente obra su nombre dentro de los registros de la carpeta de investigación y por tanto, señoría, deberá desestimar la petición de mi colitigante, toda vez que no le hace ni razón ni derecho para actuar de la forma en lo que está realizando, a contrario de que mi representado dentro de los autos de la carpeta judicial, de la carpeta administrativa 700 del 2020, efectivamente, con documentales públicas, ha justificado a criterio fiscal que los bienes son de la propiedad de la Agencia de Proyectos del Estado de Quintana Roo y, por tanto, son bienes patrimoniales del Estado de Quintana Roo, a diferencia de cómo lo pretende hacer ver mi colitigante, su señoría. En ese sentido, como ya lo dije con anterioridad, solicito desestime la petición de mi contraria, su señoría. ¿El fiscal? Señor juez, antes de cualquier cosa quisiera hacer también una manifestación en adición a lo manifestado por mi asesor jurídico. Gracias, señoría. Como bien lo señaló mi asesor jurídico, en primer término establezco que mi representada, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, es la legítima propietaria del bien de dominio privado que integra el patrimonio del Estado, identificado como lote número 10, manzana 001, en Avenida Ruinas de Tulum, entre Avenida Tulum y calle Nicteja, en Tulum, Quintana Roo, con una superficie de 600 metros cuadrados aproximadamente, actualmente identificado como lote 10, manzana 001, supermanzana 00, región 001, con la misma superficie, como es de advertirse de la copia certificada de la escritura pública número PAE 157, volumen 1, tomo 3, folio 0527, de fecha 28 de agosto de 2018, que contiene la protocolización del acta de ejecución administrativa de transferencia patrimonial sobre bienes inmuebles ubicados en el municipio de Solidaridad y en el municipio de Tulum, de fecha 3 de agosto del año 2018, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el folio 140.650, según boleta de registro 402.902, de fecha 25 de septiembre de 2018, y que fue incorporada a la carpeta de investigación 762-2020, la cual fue iniciada por mi representada, insisto, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, en este momento mi representada se opone a la restitución solicitada por el imputado, toda vez que la misma resulta a todas luces improcedente, en virtud de no haberse actualizado a la fecha ninguno de los supuestos previstos en el artículo 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que sea procedente la devolución del bien asegurado. Por otra parte, su señoría, por favor, solicito o deberá advertir que la solicitud hecha es improcedente porque Felipe Ramírez González no es víctima u ofendido en la carpeta de investigación 762-2020, que es de la que deriva la presente audiencia, pues la misma fue iniciada por mi representada por los hechos con apariencia de delito de despojo, en términos de los artículos 105, fracción 1, 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 4, primer y segundo párrafos, 6, fracción 19 de la Ley General de Víctimas, y por tanto no le asiste derecho a ser restituido ningún derecho real de conformidad con los artículos 20, apartado C, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109, fracción 23, 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 61, fracciones 2 y 8 de la Ley General de Víctimas. Ahora bien, en caso de que su señoría decida entrar al estudio de la solicitud hecha por el imputado, deberá considerar que con el pretendido restablecimiento de las cosas al estado previo, se estarían constituyendo derechos que el imputado no tenía con antelación a esta audiencia, ya que, como es de advertirse de los datos de prueba incorporados a la carpeta de investigación 762-2020, la cual, insisto, fue iniciada por mi representada, a Felipe Ramírez González ningún derecho le asiste respecto del bien de dominio privado que integra el patrimonio del Estado, ello de conformidad con el artículo 112, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Aunado a que su señoría, de declararse procedente el restablecimiento solicitado por el imputado, se estaría impidiendo que la Agencia de Proyectos Estratégicos cumpla con la obligación que nace de la Ley del Patrimonio del Estado, en el sentido de vigilar, controlar, custodiar y disponer, según el caso, de los bienes inmuebles de dominio del Estado, entre otras,
lo cual desde luego depararía en una afectación al orden público y controvertiría el interés social, pues es precisamente la sociedad quien se encuentra interesada en que mi representada, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo, dé cabal cumplimiento a las obligaciones que por ley tiene. Por otro lado, su señoría, al momento de resolver sobre las... El asesor jurídico no está, y además él mencionó que no quería que leyera el otro abogado y usted está dando lectura. Perdón, no estoy leyendo absolutamente nada. Yo lo estoy viendo aquí con sus lentes. Pues, así que no sé cómo lo estoy viendo, señoría, y con todo respeto, pero no estoy dando... Ya están tesis de jurisprudencias y aquí tengo la carpeta de investigación. Si usted su jurídico, no está escuchando lo que se está mencionando. Entonces voy a pedir a la secretaria que dé un receso para efectos de verificar qué es lo que sucedió con el asesor. Encargada de sala, disculpe el inconveniente. Ya se reconectó mi máquina, encargada de sala. ¿Puede conectar su cámara, por favor? Gracias, abogada. Disculpe el inconveniente. Bien, vamos a mandar a la audiencia que todos se pongan en video, por favor. Defensor, ¿puede conectar su cámara, por favor? El defensor puede conectar su cámara. Reanudamos. Siendo las 15 horas con 26 minutos, se reanuda la presente audiencia. Bien, continúe el apoderado legal. Gracias, señoría. Y nada más para que quede constancia, no estoy dando lectura a ningún texto. Yo soy el encargado del área jurídica de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Desde luego que conozco la carpeta de investigación porque fue iniciada evidentemente por mi representación. Conozco el contenido del juicio contencioso administrativo porque yo di cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el magistrado de la Sala Constitucional. Y bueno, nada más como referencia, usted al principio de la audiencia autorizó el apoyo para las refresco mental, lo cual desde luego tengo aquí a la mano, pero nada más, no estoy dando constancia. Para finalizar mi alegato, señoría, nada más reiterarle que al momento de resolver sobre la solicitud hecha por el imputado,
tendrá que advertir que de concederse en los términos que lo solicita la restitución, el perjuicio que se ocasionaría sería mayor para la sociedad que el beneficio que pudiera tener el imputado. Por otra parte, respecto de las manifestaciones realizadas a manera previa por el imputado, respecto del aseguramiento, de la técnica de investigación del aseguramiento ordenado por el fiscal del Ministerio Público, ha sido criterio de los tribunales colegiados de circuito, como es de advertirse de la tesis con número de registro. Me voy a permitir dar lectura a su señoría. 20-18-558, que ese acto de investigación no rige el derecho de audiencia previa por ser un acto de molestia y no un acto privativo. Lo anterior se lee así de la tesis de rubro: aseguramiento ministerial de folio electrónico que asigna y controla el registro público de la propiedad y del comercio de Quintana Roo respecto del inmueble objeto del delito de despojo decretado en la etapa de investigación inicial, constituye un acto de molestia respecto del cual no rige derecho de audiencia previa que impera en el proceso penal. La tesis es de diciembre de 2018, por lo cual es aplicable al proceso penal acusatorio adversarial. En otro sentido, el imputado Felipe Ramírez González hace una serie de manifestaciones con el evidente ánimo de confundirlo a usted, señor juez, pues hace referencia a la carpeta de investigación 722-2020, la cual fue iniciada por él, y hace referencia expresa a que el suscrito comparecí o fui señalado por un acto de investigación en la calidad de imputado, lo cual desde luego no es así, con independencia de que esos actos no son materia de esta audiencia. El suscrito comparecí en representación legal del bien inmueble que dice poseer o tener sobre él algún derecho, lo cual desde luego no es así, pues como lo incorporé a la carpeta de investigación del que deriva la presente audiencia, que insisto, es la 762-2020, el suscrito por mi representación incorporé copia certificada del expediente. Permítame darle lectura, señoría. IPAE CJ, diagonal DCT, diagonal DPA, diagonal 007-2017, y que se formó con motivo de la solicitud hecha por Felipe Ramírez González respecto de la regularización de un bien del dominio del Estado que integra el patrimonio del Estado de Quintana Roo, la cual en fecha 2 de junio de 2017 se resolvió improcedente porque a Felipe Ramírez González no le asiste ningún derecho sobre el bien, resolución que fue impugnada ante la Sala Constitucional y Administrativa del Estado de Quintana Roo dentro del juicio contencioso administrativo. Permítame dar lectura, señoría. C.C.A, diagonal A, 278-2017, la cual por resolución de 22 de junio de 2020 se declaró procedente para el único efecto de que se estudiaran los agravios que hizo valer el imputado respecto del recurso en sede administrativa, a lo cual esta Agencia de Proyectos Estratégicos ya dio cumplimiento, como es de advertirse de la resolución de fecha 14 de diciembre de 2020, la cual obra en la carpeta de investigación y en la cual de nueva cuenta se volvió a negar la solicitud de regularización respecto del bien inmueble de propiedad del Estado, de la Agencia de Proyectos Estratégicos, en virtud de que el imputado Felipe Ramírez González no justificó de ninguna forma la causa generadora de la posesión y mucho menos sobre el bien de dominio público, algún tipo de propiedad a su favor. En ese sentido, es que solicito respetuosamente a su señoría que al momento de resolver sobre la petición que distrae el día de hoy nuestra atención, la declare improcedente por el simple hecho de que el imputado no le asiste ningún derecho de restitución, pues es un derecho de la víctima que en la carpeta 762, diagonal 2020, que es la que genera la presente carpeta auxiliar, es mi representada la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. ¿Es cuánto, señoría? Bien, la Fiscalía. Gracias, señoría. Esta representación social advierte que, en efecto,
obra una querella o denuncia presentada por la Agencia Estatal de Proyectos Estatales, Agencia Estratégica de Proyectos, corrijo, por parte de José Ignacio Martínez Palicio, en la que manifiesta en dicha querella presentada el 14 de agosto, que en fecha 13 de agosto del año 2020, al realizar recorrido de vigilancia a su personal, se percatan de 3 sujetos ingresando material al lote, al multiversado lote 10, ubicado en el que ya tantos han mencionado, Avenida Las Ruinas con Carretera Federal, en el que el Ministerio Público diverso, al haber tomado en cuenta la querella presentada por escrito y anexando poderes y documentales donde le otorgaban facultades para representar al gobierno del Estado, emite en fecha 18 de agosto el aseguramiento físico del bien inmueble marcado con el lote número 10, manzana 01, ya manifestado, asignado por el Ministerio Público Jans Gaspari Yupit, señalando como una técnica de investigación a fin de que no se alteren o destruyan o modifiquen el bien o los indicios que pudieran llegar a encontrarse con fundamento en el artículo 229, 230 al 233, su señoría. Esta representación advierte también que en dicha querella presentada por el apoderado legal de la Agencia de Proyectos, Agencia Estratégica de Proyectos, solicitó, corrijo, el aseguramiento del bien inmueble y además solicitó que se le otorgara a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo la calidad de depositario del mismo para evitar su dilapidación. Por su parte, el investigado a través de sí y de su defensor, el señor Felipe Ramírez González y su defensor Germán Felipe Ramírez Villegas, de igual modo solicitan la posesión o la calidad de depósito en la carpeta de investigación con posterioridad. Si bien el delito de despojo protege la propiedad, pues también protege la posesión, de que en ambos casos o ambas partes, tanto Agencia de Proyectos Estatales como los investigados Germán Felipe Ramírez Villegas, así como el defensor y el investigado es Felipe Ramírez González, don Felipe Ramírez González, han aportado un cúmulo de documentales respecto, refiero a ambas partes, respecto a trámite de regularización, así como ante la propia GEPRO o inclusive con anterioridad al llamado IPAI o el Instituto Patrimonial del Estado, y dichas solicitudes de regularización por parte del investigado, pues aportan documentales que señalan de estar posicionados dentro del predio. Advierte esta representación social también que el cúmulo de documentales de ambas partes versan sobre lo mismo, sobre el establecimiento, el reconocimiento por una parte de AGEPRO de la propiedad y el otro de la regularización de la propiedad donde dice estar posesionado. Si bien se advierte que estos litigios diversos ante autoridades administrativas o tribunales administrativos como es la Sala Constitucional, pues efectivamente datan desde el año 2014, inclusive en la secuela de investigación aportan una averiguación previa entre la PGR porque el IPAI, el Instituto Patrimonial del Estado, le otorga la ocupación a la Secretaría de Ganadería y Desarrollo y Pesca a través de un organismo que tiene la Zagarpa, como es la CONAPO, que le otorga el IPAI dicha posesión, que en el caso que Zagarpa advierte en el 2014, 2016, 2015 que se encontraba el investigado, del cual denunció ante la Procuraduría General de la República, que lo consignó dicha averiguación previa y el juez de distrito no otorgó la orden de aprehensión y esta consecuencia se fue hasta
tribunal colegiado, el cual resolvió que no era procedente la indagatoria federal de PGR. También se advierte de las documentales, en efecto, que la Agencia Estatal de Proyectos, como ya lo mencionó el apoderado y el asesor jurídico, exhibieron en la querella o denuncia inicial el manifiesto de 3 de agosto del 2018, en el cual advierte que en dicho manifiesto señalan que el predio se encuentra, que ha ejercido acción penal a Zagarpa y se tiene conocimiento que está en litigio con el señor Ramírez González, por lo que esta representación social ha advertido a las partes que quien debe conocer o decidir o resolver sobre la propiedad o de una posesión adquirida o derivada, pues es el tribunal administrativo y no esta representación social. De tal suerte que es importante mencionar una jurisprudencia con número de registro 16-13-24, que en lo medular a lo que esta representación social quiere señalar, que pues los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y en consecuencia el derecho de poseer. Y en este caso que nos ocupa es a la autoridad administrativa, su señoría, no a esta representación social. Sin embargo, es de mencionarle al órgano jurisdiccional que se encuentra por decidir respecto a la petición de la parte, que ambas partes han solicitado la calidad de depositario en tanto se resuelva la carpeta de investigación, su señoría. ¿Es cuánto? Perdón, señoría, ¿me concede el uso de la voz? No, ya tengo elementos suficientes, ya los escuché a todos los intervinientes y voy a resolver con lo que ya he escuchado. Bien. En hecho de réplica, ¿me permite el uso de la voz, por favor? Sí, ya escuché al otro abogado, defensor. Pero Ya lo escuché al otro abogado, ya escuché su solicitud que hizo en este tribunal y ya escuché lo que dijeron las demás partes. Bien, si le doy el uso de la voz, no vamos a terminar. Le voy a... Oiga, Sí, gracias. Bien. Oiga, su señoría. Bien, casi no se le escucha. Hay un problema con su audio. No, porque... Hay un problema con su audio, abogado. Se apaga y se enciende su micrófono constantemente. Es el uso faccioso del área administrativa del juzgado que no me deja hablar, su señoría, con todo respeto. Pero ya que logré, con todo respeto, me permite el uso de la voz ante situaciones que dijeron el apoderado y el asesor jurídico. Si no me dejan estado de... Señoría, la víctima está compareciendo con su defensor, lo está dejando en un estado de indefensión. Muy bien, no, el estado de indefensión es no permitirme hablar ahorita. Sí, hay un problema que hace interferencia con el abogado. Se escucha su voz entrecortada cuando ya hemos hablado, ya habló el suscrito, entonces como que está desfasado el sistema y creo que también lo puede observar el diverso defensor particular. Está desfasado su compañero litigante. Bien, ya tengo elementos suficientes como mencioné. Voy a proceder a resolver en los términos siguientes. Bien, primero el motivo de esta audiencia es la restitución de un bien inmueble. Fue solicitada por el abogado que tuvo el uso de la voz al inicio de esta audiencia, en términos del artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, primero considera este tribunal que de lo que he escuchado en esta audiencia, obran dos carpetas de investigación, con los números ya antes referidos, en las que en una forman parte de ser denunciantes o querellantes,
y en otra parte ser y tener calidad de imputados o investigados. Luego entonces considera ese tribunal que, partiendo de esta circunstancia muy específica, el artículo 111 del Código Nacional señala requisitos muy indispensables para poder solicitar esta audiencia. Entre ellos, la legitimación que debe tener la parte interesada, en este caso, la persona que tiene calidad de víctima. Luego entonces, de ahí que a criterio del suscrito, derivado de lo que he escuchado, no se encuentre debidamente establecido quién tiene calidad de víctima en ese asunto. Es decir, si toda vez que obran dos carpetas de investigación, como han mencionado por el abogado Ramírez Villegas, en las que en una es querellante y en la otra ha sido imputado su representado. De ahí entonces que este tribunal considere que para efectos de dilucidar esa circunstancia específica corresponde únicamente al fiscal del Ministerio Público en la investigación de los delitos determinar quién tiene calidad de víctima ofendida en este asunto. De ahí que entonces el tribunal no puede atender su solicitud en tanto se dilucide quién tiene calidad de víctima en ambas carpetas. Para ello, la Fiscalía del Ministerio Público deberá determinar esa circunstancia y entonces, desde luego, en caso de que la Fiscalía del Ministerio Público no le otorgue calidad de víctima una vez que haya determinado lo anterior, pues podrá ejercer entonces control judicial previo a criterio del suscrito ante el juez de control, toda vez que el artículo 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que dentro de las obligaciones del órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control, está por salvaguardar los derechos de todas las partes intervinientes y garantizarlos también. Luego, entonces, no hay legitimación en este momento porque no se advierte que tenga calidad de víctima. Los dejo debidamente notificados en términos de lo que dispone el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, ¿alguna otra petición por la Fiscalía? Únicamente copia del acta mínima sea remitida al correo autorizado, señoría. Gracias. Y la defensa. ¿Me escucha bien ahorita, su señoría? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, la escuchamos ahora. Sí, pero ya no se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, ¿no? Su imagen nada más se congela por momentos. Bueno, si me escucha, necesito su venia para solicitar una nulidad del aseguramiento, que nada más puede ser cuando se judicializa la carpeta, y dice el asesor que no está en el 252. Lo que omite el asesor es que dice, con excepción de los actos de investigación que afectación a los derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. Y eso que hizo el fiscal, que además es probablemente constitutivo de un delito, no judicializada la carpeta y para 252, esa técnica de investigación existe, pero cuando ya está judicializada, y si viene siendo el apoderado invocó una tesis, tenemos la otra que usted conoce muy bien, aseguramiento de vehículo por el Ministerio Público en la carpeta de investigación, el decretado fuera del supuesto de flagrancia delictiva, requiere autorización previa del juez correspondiente. Entonces, de conformidad con el artículo 20, apartado A, 263 y 264, independientemente de la calidad de víctima, aquí hay violación de derechos humanos fundamentales, de legalidad, debido proceso, exacto. Por tanto, solicito la nulidad de ese acto consistente en el aseguramiento. Nada más porque llega una empresa. El judicial no puede ser presa de los empresarios. Usted ha pasado por ese predio. Entonces, de momento, inventan cosas. Tengo 10 años postulando, lo digo con humildad y respeto. Y entonces, porque al tercer día esa persona, ese acto
es nulo porque es un acto ilícito, violatorio de derechos humanos fundamentales. Y la narró con todo respeto, su señoría. Independientemente de que seamos víctimas o no, es un acto ilícito que se debe declarar su nulidad en este momento, por favor. Su paciencia es cuanto. Bien, en cuanto a esta circunstancia que refiere el abogado particular, bien es importante señalar que la audiencia del día de hoy estaba señalada para efectos de resolver la petición del abogado Germán Villegas respecto a una restitución de bien inmueble, de lo cual ya ese tribunal sentó una resolución. No estaba destinada para solicitar nulidad de actos procedimentales que violentan derechos fundamentales. Luego, entonces, considera ese tribunal para efectos de tomar en consideración lo que trata el abogado particular, señalar otra audiencia en la que, pues, ventilen esta circunstancia de la nulidad absoluta que plantean sobre violación de derechos fundamentales. Repito, no estaba agendada esta audiencia para actos de nulidades absolutas. Sin embargo, he escuchado que hace una petición formal respecto a la nulidad del aseguramiento del director del Ministerio Público y, por lo tanto, voy a señalar fecha y hora. Ello por economía procesal. Gracias. Estar dilatando y que presenten por escrito la solicitud, toda vez que ya la escuché en esta ocasión. Bien, la voy a señalar para el día 6 de mayo del año en curso, a las 14 horas con 30 minutos, y con el número de reunión 123-581-5274. Repito, 6 de mayo del año en curso, 14 horas con 30 minutos. El número de reunión es 123-581-5274. Los dejo debidamente notificados y apercibidos todos. En ese caso, específicamente a los solicitantes, que en caso de no enlazarse sin motivo justificado alguno, les tendría por desistidas de esa pretensión y firme la resolución que se emita entonces en esa audiencia. En cuanto a las demás partes, también apercibidas en caso de no comparecer, se les impondrá una multa de 20 veces la unidad media de actualización, esto para el fiscal, el apoderado legal y el asesor jurídico. Bien, ¿alguna otra petición por la Fiscalía? Ninguna, su señoría, es cuanto. Bien, ¿el apoderado legal? Sí, Gracias. sí, señoría. Sí, señoría. De conformidad con lo que establece el artículo 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este acto solicito y en la presente audiencia se me tenga interponiendo recurso de revocación en contra de las dos determinaciones dictadas por usted en este momento. Respecto de la primera, por la cual no tiene reconocido el carácter de los suscritos como víctimas, y respecto de la segunda, toda vez que en contravención a lo dispuesto por el artículo 8, pretende violar el principio de concentración, donde en esta propia diligencia, en esta propia audiencia, puede resolver lo relativo a la pretendido incidente de nulidad promovido por el abogado, que no se le ha atendido ningún carácter, pero bueno, realizó su formulación, y con relación a la negativa de su señoría de otorgar al suscrito y a mi representado el carácter de víctima dentro de los presentes autos, su señoría. Por tanto, si usted lo tiene a bien, solicito que en este acto se me permita realizar la exposición de los conceptos de violación y agravio para que se sustancie y se declare la procedencia del recurso de revocación que se pretende en este momento, su señoría. Bien, escuchan sus agravios. Cuando se interpone recurso de revocación, hay que expresar los agravios. Gracias, su señoría. En primer término, debemos tener en cuenta, y como se expuso de la presente audiencia, que la querella o denuncia fue presentada por un representante de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. En este sentido, el denunciante o querellante es la persona a la cual le asiste la calidad de víctima, tal como lo establece el artículo 108 de la legislación instrumental.
que como ya se refirió anteriormente, la víctima es el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Por tanto, en los presentes autos y en la presente carpeta auxiliar y en los autos de la carpeta de investigación 762/2020, se encuentra plenamente dilucidada la naturaleza y el carácter que le reviste a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Como se manifestó en su momento, mi colitigante, al cual no se le ha asignado ningún carácter ni ninguna naturaleza de parte dentro de los presentes autos, ni a él, ni al abogado que le acompaña, ni a un tercer abogado que pretende ostentarse como asesor en esta audiencia, no les asiste ningún derecho, ni les asiste ningún carácter de parte dentro de la presente carpeta, ya que como bien se ha venido mencionando, esta dirime de la carpeta de investigación 762/2020, misma que fue presentada con fecha 14 de agosto del 2020 y ratificada en ese mismo acto con las facultades correspondientes de parte del personal autorizado de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Desde el primer momento en la intervención, el agente del Ministerio Público le reconoció el carácter de víctima a mi representada, tanto a mi representada como a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Por tanto, dentro de la investigación desformalizada, ya ha sido reconocido tal carácter dentro de la carpeta 762/2020. Y usted, en su actitud de buena fe y de creerle a las partes, está comprando los argumentos vertidos por mi colitigante, quien ostenta, dice ostentar una posesión que, como ya se ha dicho anteriormente, no puede beneficiarse de un derecho que según él adquirió a través del uso de la fuerza y de la violencia, y eso es contrario a la norma. Por otro lado, su señoría pretende desatender la petición del defensor o de la persona, del abogado, que no es el licenciado Salcedo o Saucedo, donde formula sin fundamento ni sustento, efectivamente lo establece el artículo 97 y 98, la nulidad, ya que nos encontramos reunidas las partes, ya que el abogado tiene su fundamento, ya que tiene sus criterios para la procedencia de la supuesta nulidad que pretende hacer valer, solicito que en ejercicio del principio de concentración, de igualdad de las partes y ante la igualdad de la ley, en este momento le permita formular ese sedicente incidente de nulidad para que en este mismo acto pueda ser contestado tanto de parte del suscrito como del apoderado legal y se le dé el curso correspondiente para que se pueda atender. Debemos decir que, no se les encuentra reconocido carácter alguno a los solicitantes, pero nos encontramos en la aptitud de dar contestación al incidente que hace valer la parte. Su señoría, ¿es cuánto? ¿La fiscalía? Sí, al apoderado no le voy a dar eso la voz, ya usted es parte con el asesor jurídico, entonces... No me puede dar, señoría, el derecho a intervenir. Sí, no, le voy a dar eso al fiscal. Ya escuché el recurso de revocación. Bien, la fiscalía. Gracias, señoría. Esta representación social, en el ánimo de encontrarse con las partes, pues se advierte que su señoría pues no señaló calidad a ninguno, únicamente resolvió dar una nueva fecha y hora para algo que solicitó respecto a la nulidad por economía procesal. Pues no, yo no advierto que haya dado alguna calidad distinta de lo que se tiene establecido, señoría. Mantente así. Bien, Déjalo. Bien, ya le repetí al apoderado que no es necesario que levante la mano, ya le escuché, usted es parte con el asesor jurídico. Ya escuché al asesor jurídico. ¿El abogado Villegas algo que manifestar? Sí, mire usted, el artículo 465 dice que procede el recurso de revocación en contra de las resoluciones. Aquí presidió debate, ni siquiera debe ser admitido el recurso de revocación en cuanto a la primera petición que hace el asesor jurídico.
respetuoso y dejó escucharlo en vez de desechar de plano el recurso de revocación. Respecto a la segunda petición de que se resuelva ahorita, hablé y gentil de por lo menos darnos fecha, y me queda claro que hay tribunales de justicia que hay que pedirlo. En ese segundo supuesto que está diciendo el asesor, pues yo no tengo nada que agregar más lo que usted tenga bien resolver. Pero del primero a resolver el recurso de revocación, porque no es una resolución de mero trámite que resuelva sin sustanciación, porque precedió debate. Gracias, es cuanto. Bien, este tribunal tiene elementos suficientes para resolver. Con fundamento del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no procede el recurso de revocación interpuesto por el asesor jurídico del apoderado legal de la empresa moral ofendida, en virtud de que, como señaló el defensor particular en su calidad en esta audiencia, presidió debate sobre las circunstancias de la restitución del bien inmueble, que fue lo que se resolvió por ese tribunal en los términos que ya han quedado registrados en audio y video. Por lo tanto, no se admite su recurso de revocación. Bien, y entonces, en cuanto a la segunda circunstancia, este tribunal considera insistir en señalar la fecha y hora de la audiencia ya referida. Esto en virtud de que se señaló que el motivo de esta audiencia era una petición formulada por el defensor Ramírez Villegas respecto a una restitución de un bien inmueble, no un aseguramiento y discusión sobre su nulidad. Luego entonces ese tribunal, tomando en consideración que el diverso abogado en particular señaló que existe una nulidad por violación a derechos fundamentales, este tribunal por economía procesal y celeridad, entonces señalará fecha y hora. Es decir, no puedo discutir en esta audiencia tomando en consideración que no fue lo que se propuso por escrito y que estaba preparada esta audiencia. Además que el suscrito tiene diversas audiencias que están agendadas y generadas desde las 3 de la tarde, que es una orden de cateo, y que se tiene que resolver en un plazo de 6 horas. Por lo tanto, es por eso que ese tribunal continuará con señalar la misma fecha para el día 6 de mayo del año en curso a las 14 horas con 30 minutos y el número de reunión 123-581, 5274, el cual los dejo notificados y en los apercibimientos ya antes decretados con anterioridad. ¿Algo más por la Fiscalía? Nada, su señoría, gracias. Bien, la defensa, el abogado Villegas. Copia del audio y video, su señoría, en términos del ordinal 50, así como el envío a mi correo institucional del acta mínima. Es cuanto, señora. Gracias. ¿El apoderado legal? Gracias, señoría. Copia de audio y video y del acta mínima, por favor. Gracias. Bien, el asesor jurídico. Igualmente, su señoría, con el dispositivo antes nombrado, 50, solicito la expedición de la reproducción del audio y video de la presente audiencia, su señoría. Es cuanto. El diverso abogado, ¿algo que solicitar? Nada que agregar. Gracias. Buenas tardes. Bien, expídense las copias en los términos que han solicitado y no habiendo otro asunto más que tratarse, declara cerrada esta audiencia. Finaliza grabación.